Entonces, muy buenas tardes. Una vez más, muchas gracias a Comedal por esta invitación que me hacen. Para los que no me conocen, yo soy Alexander Fernández, soy contador egresado de la Universidad de Antioquia, soy magíster en Administración en Salud egresado del CES y magíster en Economía Aplicada egresado de la Universidad EAFIT. En esta oportunidad soy invitado para darles una conferencia sobre el impuesto sobre la renta y complementarios de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad para el periodo grabable 2021. Entonces vamos dando inicio a esta charla. Entonces vamos a iniciar ¿por qué? Por mostrarles cuál es el contenido. El contenido de esta charla, que está programada para darla en 3 sesiones, consta de los siguientes puntos. Iniciaremos con los fundamentos sobre la declaración de renta de personas naturales, donde abordaremos los temas del sistema para determinar el impuesto de renta, hablaremos sobre la residencia fiscal, sobre las personas que están obligadas a declarar renta, cuáles son los plazos para presentar esta, los soportes requeridos y cómo hacemos para consultar la información exógena. Después miraremos el costo fiscal y valor patrimonial de los bienes, cómo se deben registrar los pasivos, en qué consiste la realización fiscal de los ingresos, costos y deducciones y cómo se deben declarar. Hablaremos sobre unas medidas contra evasión y abuso tributario. De ahí pasaremos a abordar todo el tema del sistema celular de tributación, que es lo que generalmente las personas creen que es solo la declaración de renta, ¿cierto? Después pasaremos a hablar de ganancias ocasionales, anticipos de impuestos de renta, medidas de procedimiento tributario, régimen, sanciones e intereses de mora y otras obligaciones fiscales. Como les digo, todo este tema lo miraremos en 3 sesiones. Entonces, en este momento daremos inicio como al primer capítulo, ¿cierto? Donde vamos a iniciar por los fundamentos de la declaración de renta. Y en ellos debemos primero ir a cuál es el sistema de determinación del impuesto de renta. Resulta que en Colombia hay tres formas de calcular el impuesto de renta, ¿cierto? Y para cada persona aplica uno u otro, que es lo que comenzaremos a explicar a partir de este momento. Resulta que hay tres sistemas, que es el sistema ordinario, que aplica para personas naturales, no residentes, personas jurídicas. Sistema cedular, que aplica para las personas naturales residentes, y el régimen simple, que aplica para las personas naturales residentes y personas jurídicas residentes. Entonces, ahí ya llega una palabra que es residente y no residente, ¿cierto? Entonces vamos a explicar de qué se trata. Primero daremos, digamos, una descripción rápida del sistema de ordinario que aplica para las personas naturales no residentes y personas jurídicas, que consiste en depurar una renta a partir de unos ingresos, algo, digamos, muy parecido a lo que conocemos como un estado de resultados, donde cogemos unos ingresos, restamos unos costos, unas deducciones y le aplicamos una tarifa, ¿sí? Ese sistema ordinario aplica, como lo dije hace un momento, para las personas naturales no residentes y las personas jurídicas. El valor que nos da ahí, que es el que contablemente llamaríamos utilidad, pues fiscalmente se llama una renta líquida gravable, a ese le aplicamos una tarifa y nos da un impuesto, que lo llamamos impuesto a cargo. Después de restar unos descuentos tributarios, llegamos a algo que conocemos como impuesto neto de renta, restamos la renta de fuente y nos da el impuesto por pagar. Y ese impuesto por pagar es el impuesto que da, después de hacer toda esta depuración, en el sistema ordinario, ¿sí? Pero todas estas rentas las comparamos contra algo que se llama renta presuntiva y renta por comparación patrimonial. Todos estos temas los vamos a abordar a lo largo de toda esta charla, ¿sí? Entonces, este sistema ordinario no aplica para las personas naturales residentes, que es que la mayoría de asistentes a esta charla. Por eso acá no me detengo, sino que digo
esta es una manera de calcular el impuesto, pero también lo menciono para quién aplica, porque no es que el contribuyente decide por cuál lo quiere hacer, no, es dependiendo del tipo de contribuyente o tipo de persona, debe aplicar para uno o para otro. Después está cuál, el sistema cedular, que aplica para quién, para las personas naturales residentes, que no es más que una depuración de la renta encasillada en 3 grandes cédulas, que se llama la cédula general, la renta de pensiones y la renta de dividendos y participaciones, ¿sí? Que se compara contra una renta presuntiva y una renta por comparación patrimonial. A lo largo de la charla, en este es que nos vamos a concentrar, en el sistema cedular. Y hay otro tipo de impuesto que se calcula a través del régimen simple de tributación, que se aplica para las personas naturales residentes y las personas jurídicas residentes, que consiste en a un ingreso bruto aplicarle una tarifa y eso le da un impuesto, ¿sí? Lo cual, digamos que, pues, su nombre lo dice, es un régimen simple porque es una manera muy simple de tributar, pero pues no aplica para todo el mundo. Entonces, primero, para poder saber dónde nos clasificamos, debemos saber cuál es la clasificación de las personas naturales. Entonces, resulta que las personas naturales están como residentes y no residentes, tienen esa clasificación, sin importar si están obligados o no están obligados a llevar contabilidad, ¿cierto? Entonces, partamos de que hay residentes y no residentes, ¿cierto? Para los residentes está una manera de qué es lo que se debe declarar, ¿cierto? Donde partimos de la procedencia de sus rentas, que son de trabajo, capital, pensiones, no laborales, dividendos y participaciones, mientras que para los no residentes, sus rentas proceden de inversión de capital extranjero y rentas percibidas directamente sin establecimiento permanente o con establecimiento permanente. ¿Qué declara ante el gobierno colombiano? El residente debe declarar el patrimonio poseído dentro y fuera de Colombia, además de las rentas obtenidas dentro y fuera de Colombia, mientras que los no residentes deben declarar el patrimonio poseído dentro de Colombia y las rentas obtenidas dentro de Colombia, no lo que está por fuera. Sistema que debe aplicar para determinar el impuesto de renta. Entonces, si es residente, debe aplicar la renta líquida cedular o el régimen simple de tributación, mientras que para el no residente aplica el sistema ordinario. Entonces, vamos a mirar qué es residente y qué es no residente. Entonces, pasemos a siguiente slide donde decimos residencia para efectos tributarios. Y para que sea mucho más claro esta teoría, pues haremos 4 ejemplos en el cual se podrá observar cuando la persona obtiene residencia fiscal en Colombia. Decir que tiene residencia fiscal en Colombia es decir que está obligado a tributar en Colombia. Entonces, se considera residente en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones. Primero, permanecer continuo o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo días de entrada y salida del país, durante un periodo cualquiera de 365 días calendario consecutivos. Y ya vamos a explicar esto mediante ejemplos. También debe encontrarse por su relación con el servicio, si se encuentra por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano, con personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano y en virtud de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, exentos de tributación en el país en el que se encuentra en misión. Es decir, si una persona tiene un vínculo con el Estado, ¿sí? Y ese vínculo es que trabaja en el servicio exterior y está, digamos, prestando su servicio en otro país, en el cual allá está exento de tributación, entonces, ¿qué pasa? Es residente fiscal en Colombia, es decir, debe presentar su declaración en Colombia. También cuando se da que sea residente para efectos tributarios, ser nacional y que durante el respectivo año o periodo gravable su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente y los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país, o que el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional, o el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país, o el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país,
o que habiendo sido requeridos por la administración tributaria para ello, no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios o tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. Es decir, ¿qué dice el gobierno? El gobierno colombiano, a través de esta normatividad, lo que dice es, si usted es colombiano, pero no está tributando en ningún otro país, me debe tributar a mí. O si usted es colombiano, pero cumple uno de los puntos de los numerales del punto 3, también debe tributar en el país. Y dice, las personas naturales que acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios deberán hacerlo ante la DIAN mediante certificado de residencia fiscal o documento que haga sus veces, expedido por el país o jurisdicción del cual se hayan convertido en residentes. Es decir, que si usted está tributando en otro país porque está considerado residente en el exterior, usted debe demostrarlo a través de un certificado que le dan en el país donde usted está tributando y este lo debe presentar ante la DIAN. Dice, no serán residentes fiscales los nacionales que cumplan con alguno de los literales del numeral 3, pero que reúnan una de las siguientes condiciones. Recordemos que en el literal del numeral 3, lo que estábamos mencionando era que si eras colombiano y cumplían con los puntos de que su esposa o hijos o que se cumpliera esto de los 50% más de los ingresos sean de fuente nacional y todos estos que tenemos acá, si usted cumple uno de estos dos, que es 50% o más de fuente nacional o 50% de activos, si cumple que uno de esos dos los tenga del 50% más, no en Colombia, sino en la jurisdicción donde tenga su domicilio, no será residente fiscal. Es decir, que así su esposa, cónyuge, compañero permanente, si se encuentra en Colombia y usted se encuentra en el exterior, ¿sí? No se obliga a ser residente fiscal si cumple con que el 50% más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tenga su domicilio, es decir, en el país donde usted está. Lo mismo aplica para los activos. Entonces, para hacer esto mucho más comprensivo, mucho más comprensible, pues tenemos acá unos ejemplos en el cual podemos explicar de manera más detallada todo el tema de la permanencia en el país. Resulta que la norma dice que para ser residente fiscal se convierte en ello si estuvo más de 183 días en el país. No importa si es continua o discontinuamente. Entonces acá tenemos un ejemplo en el cual esta persona, marcamos acá que rojo significa fecha de ingreso a Colombia y el azul es la fecha de salida. Entonces esta persona ingresó el 6 de septiembre del año 2020 al país y se fue del país el 31 de mayo. Estuvo todo este tiempo acá. ¿Cuántos días estuvo? 268 días. ¿Contando cuánto? 365 días. ¿Desde qué momento? Desde el momento que ingresó al país. ¿Sí? No es desde enero hasta diciembre, es desde la fecha que ingresa al país. Entonces, ¿cuándo sería el último día de este año? Sería desde el 6 de septiembre hasta el 5 de septiembre del año 2021. En esos 365 días estuvo 268 días en el país. Entonces, esta persona, para efectos tributarios, se convierte en residente fiscal. ¿Para qué año? Para el año 2021. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estuvo más de 183 días en el país. Estuvo 268 días. Pero en este ejemplo, digamos que la persona ingresó el 6 de septiembre al país, pero se fue el 31 de enero. ¿Cuántos días estuvo? 148 días. Por lo tanto, esta persona no se convierte en residente fiscal. Ahora hablemos de cuando es discontinuo. Discontinua es, digamos que esta persona ingresó el 5 de junio al país y se fue el 12 de agosto. Y después regresó el 30 de noviembre de 2020 y se fue el 10 de enero. Y regresó el 1 de marzo y se fue el 31 de mayo. Entonces, ¿qué se hace? Se deben
sumar los días. Entonces, ¿cuántos días hay del 5 de junio al 12 de agosto? 69 días, porque se incluye el día que ingresa y el día que se va. El mismo ejercicio del 30 de noviembre al 10 de enero da 42 días y el 1 de marzo al 31 de mayo da 92 días. La sumatoria de estos días que estuvo en el país da 203. Por esa razón, esta persona se convierte en residente fiscal. ¿Por qué? Porque desde el 5 de junio que ingresó hasta el 4 de junio del año siguiente, que dan los 365 días, en ese periodo de tiempo estuvo 203 días en Colombia. En un ejemplo similar, que observamos que si la persona no se va el 31 de mayo, sino que se va el 30 de abril, pues en este ejemplo, entonces, ¿qué ocurre? Que estuvo 69 días en el primer periodo, 42 días en el segundo periodo y 61 días en el tercer periodo. Sumando estos tiempos que estuvo en Colombia da 172 días y por esa razón esta persona no se convertiría en residente fiscal. ¿Sí? Entonces ya sabiendo que somos residentes fiscales, entramos a mirar qué es lo que debemos declarar, ¿cierto? Entonces, como somos personas naturales, debemos presentar ingresos y patrimonio, ¿cierto? Que son los que debemos incluir en nuestra declaración de renta. Entonces, si somos residentes, debemos presentar ingresos de fuente nacional y fuente extranjera y patrimonio poseído en el país y en el exterior. ¿Y en qué formulario debemos presentar nuestra declaración? Como estamos hablando de la declaración de renta de personas naturales, entonces el formulario que nos trae para esta declaración es el formulario 210, que es el que vamos a ir detallando. Entonces, ahora bien, miremos quiénes son las personas naturales obligadas a declarar renta. Las personas naturales obligadas a declarar renta por el año gravable 2021 son personas naturales que durante el dicho periodo gravable, que estamos hablando del año 2021, fuera responsable del IVA o cumplió con alguno de los siguientes requisitos: que su patrimonio bruto, y ustedes dirán, ¿qué es el patrimonio bruto? El patrimonio bruto es lo que conocemos como el activo, es decir, todos los bienes que tenemos. No importa si los debemos, es decir, si tenemos una casa de 500 millones, pero debemos 400 millones, nuestro patrimonio bruto es 500 millones, que es el valor de la casa. Entonces dice, si el patrimonio bruto al cierre del año 2021 excede de 163.386.000 pesos, que es lo mismo hablar de 4.500 VT. ¿Qué es una VT? Es una unidad de valor tributario, que cada año el gobierno la actualiza, ¿cierto? Entonces acá pues traemos los valores en VT y en pesos colombianos para que sea más fácil para cada uno de ustedes saber pues los valores. Entonces, si su patrimonio bruto excede 163.386.000 a diciembre 31 de 2021, o si los ingresos brutos durante el 2021 son superiores a 50.831.000, o no es y, es o. Si se da una de esas, está obligado a declarar. O el valor de sus compras y consumos totales por el año 2021 son 50.831.000 o superiores a estos. O si el consumo por medio de tarjetas de crédito por el 2021 es superior a 50.831.000, o si las consignaciones, depósitos e inversiones para el año 2021 son superiores a 50.831.000, usted está obligado a declarar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si le consignamos un dinero que nos deben pagar a nosotros y decimos que nos lo consignen en la cuenta de nuestra madre o de nuestro hijo, y ese valor supera la sumatoria de todo el año, 50.831.000, esa persona la convertimos en obligada a declarar renta. Es decir, si mi mamá no trabaja y no tiene activos, pero a mí me van a consignar un dinero y lo consignan en la cuenta de mi mamá, ella queda obligada a declarar renta. Entonces, por eso es importante como tener esto claro, de saber cuáles son las implicaciones de prestar una cuenta o de
consignar en otra cuenta. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo quiénes son las personas que están obligadas a declarar, pasamos a ver cuáles son los plazos para presentar nuestra declaración de renta. Este calendario es el plazo en que vence la declaración de renta. Entonces, ¿se parte de qué? De los dos últimos dígitos del NIT. Entonces, digamos, el mío termina en 17. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo me voy a ubicar acá en el número 17 y veo que el plazo para presentar mi declaración de renta vence el 22 de agosto. Y así ustedes pueden hacer el ejercicio para saber cuándo se vence su declaración de renta. El plazo para presentarla. Si termina en 64, el plazo máximo para presentar la declaración de renta es el 22 de septiembre. Ustedes pueden presentar la declaración antes, ¿sí? Pero no después, porque si la presentan después tienen sanciones, que lo vamos a ver en el capítulo de régimen sancionatorio. Entonces, ya sabiendo cuándo se nos vence el plazo para declarar renta y haciendo una claridad, que acá la tenemos y es activos en el exterior, que es otra declaración que también abordaremos a lo largo de esta charla. Los activos en el exterior, el plazo para presentar esa declaración es el mismo de la declaración de renta, o sea, vence el mismo día. Entonces, ya sabiendo cuándo se nos vence la declaración, entonces manos a la obra y vemos qué soportes necesitamos para elaborar nuestra declaración de renta. Entonces, hay unos soportes que son generales. Quiero hacer una aclaración y es que este material ustedes lo van a recibir, así que pues no es necesario que tomen nota porque ustedes van a tener esta presentación y van a poder ir mirándola, digamos, a su ritmo, ¿sí? Por eso colocamos todo este nivel de detalle en los cuales están los soportes requeridos para elaborar la declaración de renta, que hay unos documentos generales como la copia del RUT, la declaración de renta de los 2 últimos años grabables, el reporte de información exógena de la DIAN, que ya vamos a mostrar cómo lo podemos obtener. Para declarar la parte del patrimonio, pues tenemos acá digamos, un listado de certificados y de documentos que son los ideales para poder hacer una declaración de renta sin que se nos quede nada por fuera. Obviamente, cada uno debe elegir lo que le aplique. Ejemplo, certificados o extractos de los saldos de las cuentas de ahorros y corriente emitidos por las entidades financieras. ¿Eso para qué? Para declarar la parte de los saldos que tenga en bancos. Cuando decimos escritura de adquisición de los bienes inmuebles y los certificados de instrumentos públicos, pues obviamente aplica para el que tenga un bien inmueble. Y así podrán ir mirando de este listado cuáles documentos les aplica. Para deudas, igual, certificado de obligaciones financieras, letras, pagarés y demás documentos. Eso en cuanto al tema de patrimonio bruto, de deudas, ¿cierto? Y en cuanto al ingreso, ¿qué necesitamos? Ahí también tenemos el listado. Certificado de ingresos y retenciones por pagos laborales y rentas de trabajo, certificado de indemnizaciones sustitutivas de pensión, relación de ingresos por arrendamientos, certificados de pagos de indemnizaciones de seguros de vida y todo lo que podemos encontrar pues en este listado, en el cual no me voy a detener porque pues lo van a tener ahí para su consulta. También, ¿qué más tenemos? Tenemos que tener los soportes para lo que nos vamos a restar, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos vamos a restar? Lo que hemos pagado efectivamente en el año, ¿cierto? Y que tenga relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la renta. Ejemplo, certificados de pagos e intereses de préstamos de adquisición de vivienda, certificados de pagos de salud, certificados por donaciones, relaciones de facturas, relaciones de pagos efectuados a los empleados por concepto de sueldos, bonificaciones, vacaciones, cesantías y otros. ¿Sí? Entonces, acá tenemos cuáles son los soportes que vamos a requerir. ¿Para qué? Para poder soportar lo que nos queremos deducir en renta. Y dice acá, consulta información exógena. Entonces, una vez ya sabiendo cuáles son los soportes que requerimos, pues podemos confrontar
contra lo que los terceros reportaron a la DIAN, que es lo que conocemos como los medios magnéticos o la información exógena. Entonces acá les traemos un paso a paso de cómo lo pueden consultar, porque ustedes mismos lo pueden hacer. Ustedes pueden ingresar a la página web de la DIAN, www.dian.gov.co, dar un clic donde dice usuario registrado, les sale esta ventana, eligen a nombre propio, colocan su número de cédula y la contraseña. Si resulta que ustedes no han creado contraseña, no tienen usuario, entonces me devuelvo y acá en vez de decir usuario registrado, pues le van a dar un clic en usuario nuevo y ahí les va a pedir unos datos muy simples que están en el root, ¿sí? Fecha de emisión del root y número de la cédula, pues valores y datos que ustedes van a tener ahí a la mano. Al tener ya una contraseña, pues ya ahí sí le pueden dar usuario registrado, van a dar número de documento, contraseña y le van a dar clic en ingresar, como lo muestran estas flechas. ¿Y le sale qué? Le sale este portal, que es el portal de la DIAN, en el cual por ahí es que presentamos la declaración de renta, por ahí es que consultamos la información exógena, por ahí es que podemos actualizar el RUT, podemos sacar una copia del RUT, entonces acá podemos obtener una copia del RUT, todo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Le vamos a dar un clic, como estamos hablando del paso a paso para consultar la información exógena, o sea, la que reportaron los terceros a la DIAN de transacciones que tuvieron con nosotros. Entonces le damos un clic donde dice información reportada por terceros y nos sale esta ventana, la cual elegimos el año. Debo hacer una aclaración y es que a hoy todavía se están presentando medios magnéticos las empresas, es decir, todavía no está en el portal de la DIAN la información reportada por los terceros del periodo grabable 2021, que es la que nos va a servir, digamos, como una base para nuestra declaración de renta. Como pudimos observar en el calendario tributario, a partir de agosto es que comienzan los vencimientos para presentar nuestra declaración. Entonces, en este momento, lo que podemos hacer es ir recogiendo toda la información. ¿Para qué? Para que más o menos en el mes de julio, a principios de julio, que la DIAN monta toda esa información en este portal y que podamos obtener toda esa información, pues ya la podamos comparar contra nuestra realidad, ¿cierto? Pero igual acá, a modo de ejemplo, colocamos que vamos a elegir el año 2021 y le damos consultar, y ahí que nos sale un reporte en el cual es un archivo Excel que sale todo lo que reportaron los terceros hacia nosotros. Y la DIAN nos hace una advertencia, y es que esa información es complementaria, ¿cierto? Entonces, primero, que sí, lo que hay que declarar es su realidad. Es decir, si ustedes prestaron un servicio a una empresa y esa empresa no lo declaró en medios magnéticos, es decir, no lo reportó, usted está obligado a reportarlo. Es decir, debe incluirlo en su declaración de rentas. No es que como no me declararon o no me reportaron, entonces yo no lo hago, no, lo debe hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que las empresas tienen algún tipo de omisión o un error en el reporte, pero lo subsanan después. Y las personas naturales, sobre todo, se confían es de solo declarar la parte que les reportaron ante la DIAN y omiten muchas veces lo demás, y cuando la empresa vuelve y pasa medios magnéticos, pues no le va a avisar a las personas. ¿Y qué pasa? Que la DIAN ahí mismo se va a dar cuenta, ¿sí? Por eso dice, recuerde incluir todos los valores requeridos en su declaración de renta, y que esta información no es más que una guía. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que una empresa, digamos que por un error involuntario, se le puede ir un número de más en una cédula o en un RUT. ¿Y qué puede ocurrir? Puede ocurrir que lo reporte usted cuando usted no tiene ninguna relación con esa empresa, ¿sí? O que no lo reporte, ¿por qué? Porque
a su número de cédula, pues le puso otro número. Entonces reportó fue a otra persona y por eso es que usted me aparece. Entonces, ¿qué ocurre cuando a usted lo reportan y usted no tiene relación con esa empresa? Es decir, esa información que reportaron no es cierta. Lo que debe hacer es contactarse no con la DIAN, sino con esa empresa. ¿Sí? La DIAN simplemente dice, nosotros como DIAN lo que estamos es reportando lo que nos dijeron ellos. Si usted tiene alguna duda, comuníquese con ellos. Entonces, la clave está en que, más que uno comunicarse con ellos, porque ustedes no los van a poder obligar a que ellos cambien la información, lo que ustedes deben hacer es que tener todos los soportes a la mano. ¿Sí? Si una empresa le reportó unos ingresos a su nombre y esos ingresos no son ciertos, usted no tiene relación con ellos, no hay ningún problema, usted no los tiene que incluir en su declaración de renta. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que si en algún momento los llegara a requerir la DIAN por una inconsistencia, porque ellos cruzan la información, pues no hay problema, ustedes lo que tienen sus soportes. ¿Sí? Entonces ya entramos de lleno a lo que contiene una declaración de renta. ¿Sí? Quiero hacer claridad de algo y es que la declaración de renta que vamos a elaborar en este año 2022 es del periodo gravable 2021. ¿Sí? Y en el 2021 sucedió algo y es que hubo una nueva ley tributaria, ¿cierto? Esa ley tributaria no cambió para las personas naturales la forma de la presentación de la declaración de renta. Es decir, que vamos a hacer la declaración de renta este año igual a como se hizo el año pasado. Es decir, con base en la ley del 2019, que es la 2010. ¿Por qué? Porque la ley que promulgaron el año pasado, esa ley no tocó muchos temas de declaración de renta de personas naturales, entonces no deroga las anteriores. ¿Sí? En los puntos que haya tocado de declaración de renta de personas naturales, lo vamos a abordar en esta charla, es decir, acá va a estar actualizado a cómo se debe presentar la declaración de renta, si es por cambios que se dieron en la norma del año anterior o si continuamos con la ley del 2019. ¿Sí? Entonces, vamos a dar inicio ya como tal a la declaración de renta partiendo de ¿qué? ¿Qué es lo primero que se debe declarar? Las cuentas de patrimonio. Y acá surge, entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos una imagen de en el formulario que declaramos. Dice, miren, son 3 casillas. Dice patrimonio bruto, deudas y patrimonio líquido. Miren que a la DIAN no les tenemos que presentar más, pero ¿qué es lo que debemos tener? Nuestro papel de trabajo, nuestras hojas de trabajo y nuestros soportes. ¿Por qué? Porque los vamos a necesitar en el momento que podamos tener un llamado de la DIAN. Es decir, si somos requeridos por la DIAN, ahí es donde debemos llevar los soportes, porque la declaración se presenta es una sola hoja. ¿Sí? Entonces, ¿qué se registra en el patrimonio? Entonces, se registra el valor patrimonial de todos los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos en el país o en el exterior por el contribuyente al final del periodo fiscal, tales como bienes y o efectivo en moneda extranjera, efectivo en moneda nacional, saldo en cuentas corrientes y de ahorros, inversiones, inventarios que representen bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilizarán o consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos, activos biológicos, bienes inmuebles como casas, apartamentos, fincas, lotes, locales, oficinas, entre otros, construcciones en curso, vehículos, naves, aeronaves, muebles y enseres, maquinaria y equipo, pozos petroleros, minas, goodwill, know-how, patentes, primas, derechos de autor, cuentas por cobrar, joyas, cuadros y demás derechos reales y personales, cupos de taxis, etc. Es decir, todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos apreciable en dinero, sea tangible o intangible, porque el goodwill es un intangible, el know-how es un intangible, pero si es apreciable en dinero, se debe reportar en nuestra declaración de renta. De ahí que muchas personas, no, que el efectivo sí hay que declararlo, sí hay que declararlo. Ah, pero la DIAN no se va a dar cuenta. La DIAN sí se va a dar cuenta, ¿por qué? Porque usted con ese efectivo después va a comprar un bien, después va a comprar algo
que vaya a reportar en la declaración. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Usted con qué lo compró? Si usted no declaró el efectivo. Por eso hay que reportar y hay que declarar todos los bienes apreciables en dinero, incluyendo el efectivo. Eso lo vamos a declarar ¿dónde? En el patrimonio bruto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debemos declarar ese patrimonio bruto? Es decir, ¿eso qué? Esos bienes apreciables en dinero, ¿con qué valor es que se deben declarar? Y no, no, pues por el valor que yo estimo. No, hay una manera técnica de declarar cada uno de estos ítems. Entonces vamos a pasar a ver cómo se declara cada uno de estos, sobre todo los más representativos. Entonces dice, para efectos fiscales se debe determinar el valor patrimonial de los activos conforme a las reglas del estatuto tributario, de acuerdo con la naturaleza de estos. Entonces vamos a ver los más representativos. ¿Cuáles? Efectivo. Pues resulta que con el efectivo, pues ¿cómo se declara? Pues por el valor nominal de los billetes, ¿cierto? Si tenemos 10 millones de pesos en efectivo, pues declaramos eso. Y si tenemos cheques, declaramos el valor del cheque. Depósitos en cuentas corrientes nacionales. Entonces, ¿cuál es el valor que debemos reportar? El saldo que tenemos a 31 de diciembre. ¿Sí? Donde eso nos aparece ¿dónde? En el extracto bancario, o más fácil aún, en el certificado tributario que emiten todas las instituciones financieras, en el cual aparecen una serie de saldos. Entre ellas aparece el saldo que tenemos en cuenta corriente, cuenta de ahorros, ¿sí? Y pasamos a CDT. Resulta que este es un error muy común en la elaboración de una declaración de renta. Y es que declaran el CDT por el valor nominal. Es decir, simplemente yo tengo un CDT de 12 millones de pesos, entonces, vea, lo declaro por 12 millones. Y resulta que no, así no se declara. ¿Cómo se debe declarar? Se debe hacer un cálculo. Junto a esta presentación que les llegará a ustedes en PDF, también les va a llegar un archivo Excel con todos estos cálculos. ¿Para qué? Para que sea, digamos, para ustedes una base y les sirva la herramienta para poder hacer los cálculos de manera particular, o sea, cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo se debe calcular el valor patrimonial de un CDT? Repito, no es simplemente declarar el valor del CDT como tal, sino que hay una manera y es, para ello se debe saber, se debe conocer cuándo fue la apertura del CDT, es decir, la fecha, ¿cierto? En qué banco se abrió el CDT o institución financiera, ¿sí? ¿Cuál es el plazo y cuál es la tasa? Entonces acá traemos un ejemplo. Un ejemplo en el cual decimos que se abrió un CDT de 70 millones en el Banco Da Vivienda el 1 de noviembre de 2021 con un plazo de 6 meses y una tasa anual del 6%. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos remitirnos a una circular que también les va a llegar junto con la presentación, que es la circular 000002, emitida por la DIAN el 9 de marzo del 2022, ¿sí? En la cual, ¿qué presenta? En esa circular se presentan unos valores, ¿sí?, que son necesarios para calcular el interés generado y para calcular el costo fiscal del CDT. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a esa circular, que es la número 2, y buscamos, en este caso del ejemplo, estamos diciendo que la apertura del CDT se dio en el Banco de Vivienda y buscamos el Banco de Vivienda. Resulta que cuando llegamos a Banco de Vivienda nos aparece un número que es 104,42. Ese es un factor que nos colocan ahí en esa circular. Entonces multiplicamos el valor nominal del CDT por ese factor. Y si fuera de Bancolombia, dice la tabla que es 100,17. Entonces cogeríamos el valor nominal del CDT, este ejemplo es 70 millones, por el valor que nos diga la tabla.
que si fuera Bancolombia sería 100,17 y en este caso el ejemplo es la vivienda, 104,42. Entonces 70 millones lo multiplicamos por ese factor y nos da 73.094, ¿sí? Ahí tenemos el costo fiscal del CDT, pero además debemos sumarle que el interés que tenemos acumulado a diciembre 31, porque resulta que este CDT se abrió el 1 de noviembre del 2021, entonces ¿cuándo nos dieron los intereses? Si era a 6 meses, nos lo dieron en el año 2022, pero a diciembre 31 ya teníamos un interés que nos habíamos ganado, así no lo hayamos todavía cobrado. Ese interés hay que declararlo. Por eso insisto en que no es solamente colocar un valor del CDT, también hay que calcular el interés. ¿Y cómo se calcula? Pues a esos 73.094, que es el que llamamos el costo fiscal del CDT, pues le aplicamos ¿qué? Le aplicamos el valor proporcional, que en este caso, si es 6% anual, es dividirlo por 12 y multiplicarlo por la cantidad de meses, que en este caso, ¿cuántos serían? Serían de noviembre y de diciembre. ¿Y ese valor cuánto nos da? Nos da 730.940. Ese es el interés. Entonces, ¿cuál es el valor patrimonial del CDT? La suma del costo fiscal, que es 73.094, más 730.940 del ejemplo. ¿En cuánto nos quedaría? En 73.824.940. Entonces, miren que no se declara por 70 millones, sino por un valor superior. Dentro de todos estos bienes apreciables en dinero, también que tenemos inversiones, donde esas inversiones, ¿cómo se declaran? Entonces dice la norma, se declaran el costo de adquisición más descuentos o rendimientos causados al último día. Y si cotizan en bolsa, la base para calcular el valor patrimonial será el promedio de las transacciones en bolsa del último mes del periodo gravable. Entonces yo les digo, no se preocupen. ¿Eso qué lo dice? Lo dice el certificado que le entregan a ustedes cuando tienen una inversión de estas. Ustedes les dan un certificado y les dicen valor a colocar en la declaración de renta. Es mucho más sencillo, pues. Ustedes no se tienen que poner a hacer ningún cálculo. Cuentas por cobrar accionistas. Listo. Resulta que se da mucho el préstamo entre socios versus empresa. Es decir, que la empresa les presta al socio o que el socio le presta a su empresa. ¿Sí? En este caso es que el socio le presta a la empresa. Entonces, cuando le presta a la empresa, ¿por qué se da eso? Porque somos muy dados a crear una empresa con un capital de 10 millones de pesos o algunos con 1 millón de pesos, ¿cierto? Un capital de 1 millón de pesos, entonces la empresa comienza y la empresa pues no tiene músculo financiero, pero muchas veces nos cuesta mucho entender que una cosa es la empresa y otra cosa es las finanzas de la persona natural. Entonces la persona natural dice, necesito comprar un equipo biomédico, por poner un ejemplo. O sea, mucho en los médicos que crean empresas, digamos, pongamos el ejemplo de un oftalmólogo. Entonces un oftalmólogo tiene su consultorio, pero lo tiene, digamos que crea una empresa para ello y va a comprar un equipo. Pues entonces el médico dice, yo tengo el dinero para comprarlo, pero verdad que no lo va a comprar usted, lo va a comprar la empresa. Entonces la empresa tiene que hacer un crédito y dirá, yo no le voy a pagar intereses a los bancos, sabiendo que yo tengo el dinero. Entonces, ¿qué hace la persona natural? Le presta el dinero a la empresa, ¿cierto? Y entonces, como es yo con yo, pues muchas veces la persona natural dice, pues no le voy a cobrar intereses a la empresa. Pues, ¿qué dice la DIAN? ¿O qué dice más bien la norma tributaria? Porque la DIAN es pues quien se encarga de vigilar que nosotros los contribuyentes cumplamos lo que dice la norma. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma dice, pues si usted le presta dinero a su empresa o a la empresa a la cual usted es accionista, pues digamos que es problema suyo. Usted es libre de hacerlo. Pero, para mí que soy el gobierno, ¿cierto? Usted tiene que tener un rendimiento presunto, es decir, yo asumo que usted le van a pagar un interés por eso. Así no sea cierto, no me interesa, dice el gobierno, a través de toda esta normatividad.
¿Cuál es el interés que asumo? El interés que asumo, dice el gobierno, es para este periodo grabable 2021, dice, todo préstamo en dinero, cualquiera que sea naturaleza o denominación, que otorguen los socios a la sociedad, genera un rendimiento mínimo anual equivalente a ¿qué? A la ETF a diciembre 31 del año anterior al grabable. Entonces, como estamos hablando del periodo grabable 2021, debemos ir a mirar cuál es la ETF 31 de diciembre del 2020 y acá la traemos, 1,89%. ¿Sí? Es decir, que si usted le prestó dinero a la empresa, usted debe declarar un ingreso por 1,89% anual del valor que usted le prestó a la empresa. Así no lo tenga, ¿cierto? O sea, así la empresa no le vaya a pagar ese dinero. ¿Sí? ¿Cómo se debe declarar también esa cuenta por cobrar? A valor nominal, es decir, el valor que usted prestó al saldo que tenga 31 de diciembre. Es decir, que si prestó 20 millones y a diciembre 31 le ven los 20 millones, ese es el valor que va a declarar. Cédulas de capitalización y seguros de vida. Se declara por el valor de rescisión, que es el valor que recibe el suscriptor cuando decide terminar el contrato antes de su vencimiento. ¿Eso donde aparece? En el título. En el título aparece valor de rescisión. Pólizas de seguros educativos, se declara el valor nominal más rendimientos generados. ¿Quién lo dice? El certificado. Derechos fiduciarios, también aparece el valor en el certificado y se declara por el valor de la participación que posea del patrimonio del fideicomiso. ¿Qué otros tipos de bienes apreciables en dinero hay? Inventarios o activos movibles. ¿Cómo se declaran? Entonces, su costo fiscal se calcula de la siguiente manera. Se toma el costo de adquisición más los desembolsos necesarios para colocarlos en condiciones de uso y o venta, más las mejoras, más las valorizaciones. ¿Sí? Activos biológicos productores. ¿Cómo se declara? Costo de adquisición más costos de vengados hasta que la planta dé frutos por primera vez o que el animal esté apto para producir según sea el caso. Y activos biológicos consumibles serán tratados como inventarios, es decir, se calcula de la misma manera que los inventarios. Bienes incorporales. Solamente se tiene en cuenta cuando se enajenan, reconociendo un costo del 30% del valor de la venta, es decir, acá tenemos un listado o un ejemplo de bienes incorporales, son los de propiedad industrial, literaria, artística, científica, tales como patentes, invención de marcas, derechos de autor, etc. Entonces, si tenemos una marca, ¿la debemos declarar? No. ¿Cuándo la declaramos? La declaramos cuando la vendamos. ¿Sí? La vendemos, entonces el ingreso va a ser por el valor de la venta y el costo va a ser el 30% del valor de la venta. Eso es lo que nos dice la norma. Vehículos y maquinaria de equipo. Para estos hay una manera de calcularlo. Y dice acá la teoría y ya pasamos a la práctica. Dice vehículos y maquinaria de equipo. Costo fiscal ajustado a diciembre 31 del año anterior, más la compra o mejora, más el reajuste fiscal del artículo 70 del Estatuto Tributario, ¿sí? Que para el periodo grabable 2021 es del 1,97%. ¿Quién nos lo dice? El decreto 1846 de 2021, que también les va a llegar junto con estas memorias. Para la maquinaria de equipo se calcula de la misma manera que los vehículos, pero resulta que este reajuste fiscal es opcional, es decir, no están obligados a reajustar el bien. Y vamos a mirarlo con un ejemplo. Acá, de este decreto 1846 de 2021, aparece en esta diapositiva la imagen de la partecita que necesitamos, que es el artículo que hacemos mención acá, donde dice que los contribuyentes podrán ajustar el costo de los activos fijos por el año grabable 2021 en 1,97 de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 del Estatuto Tributario. ¿Y cómo se debe declarar? Entonces, traemos un ejemplo de vehículo, donde tenemos, en este caso, el contribuyente tiene dos vehículos, una Range Rover modelo 2017 y un Mazda 2 modelo 2018, que compró en octubre de 2021. Entonces, ¿cuál era el costo fiscal de la camioneta Range Rover a diciembre 31 de 2020? 130 millones.
Costo y compra o mejora en el 2021 no tuvo. Reajuste fiscal es que es tomar los 130 millones del costo fiscal del 2020, que no es más que ¿qué? El valor en que ustedes declararon en el año periodo grabable 2020, o sea, la declaración que presentaron el año pasado. El año pasado presentaron una declaración, ¿cierto? El año pasado, que fue 2021, la declaración fue el periodo grabable 2020. En esa declaración, ustedes relacionaron este carro, esa Range Rover en el ejemplo, ¿cierto? Y la declararon por 130 millones. Entonces, ¿qué se debe hacer? A esos 130 millones se le aplica ese 1,97%, que en este caso es 2.561.000. Entonces sería 130 millones más 2.561.000, 132.561. Ese sería el costo fiscal ajustado a diciembre 31 de 2021, que sería igual al valor patrimonial a diciembre 31 de 2021. Pero tenemos otro ejemplo en el cual ese Mazda 2 que compró en octubre del 2021, como lo compró en octubre del 2021, pues no le hace ningún reajuste por el año 2021. Entonces, ¿por cuánto se declara? Por el valor de la compra. Si lo compra en 55 millones, por ese valor lo va a declarar. Entonces, ¿qué sucede? Sucede con los vehículos que generalmente los vehículos van perdiendo valor, ¿cierto? Hace 20 o 30 años sucedía que uno compraba un vehículo y después lo vendía y lo vendía por más plata de lo que lo había comprado. Ahora, digamos que eso no sucede, pero pasó algo con toda esta contingencia del COVID y es que no hay carros, ¿cierto? No hay carros nuevos. Entonces, por un tema de oferta y demanda, porque pues se han podido dar cuenta que antes los carros usados subieron de precio. Entonces, como el carro usado en este momento, que es algo muy particular, que no sucedía hace muchos años, como el carro usado subió de precio, entonces el contribuyente, como es a voluntad del contribuyente ese reajuste, es decir, es opcional, el contribuyente en este caso puede decir, voy a reajustar el activo. ¿Por qué razón? El vehículo. Porque el día que lo venda, si lo vende por un mayor valor al declarado, va a tener que pagar un impuesto. ¿Por qué? Por esa utilidad, que va a ser la diferencia entre el valor de la venta menos el valor declarado, ¿sí? Que en este caso, ejemplo, si esta persona no declara el bien por 132, sino por 130, es decir, no lo ajusta, no hay ningún problema. Y después va y lo vende por 132 millones, quiere decir que obtuvo una utilidad de 2 millones y sobre esos 2 millones va a tener que pagar un impuesto. Si el vehículo lo tuvo por más de 2 años, va a tener que pagar una ganancia ocasional, un impuesto a la ganancia ocasional que va a ser del 10% de la utilidad. Y si lo tuvo por menos de 2 años, pues va a tener que declararlo como una renta no laboral. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Pero sin embargo, pues hago como ese punto ahí o hago esa anotación. ¿Para qué? Para que cada uno de ustedes, cuando vaya a elaborar su declaración de renta o el contador que ustedes contraten, les va a hacer su declaración de renta, quien toma la decisión es el contribuyente, no el contador que contraten, ¿sí? Si yo les hago la declaración de renta, ¿yo qué les voy a decir? Les voy a decir qué considero yo que es la mejor opción para ustedes, pero la decisión la toman ustedes. Entonces, en este caso, por esta situación particular, en este ejemplo, yo recomiendo que reajusten los vehículos, siempre y cuando esos vehículos crean que los van a vender en el corto plazo. Pasamos al costo fiscal de los equipos, que se calcula de la misma manera que el vehículo. Simplemente que en este ejemplo, ¿qué se hace? Se toma la decisión, porque es opcional, de no reajustar. Es decir, mire, ese equipo se declaró el año anterior por 110 millones, se le hizo una mejora al equipo porque se le cambió la tarjeta de memoria, por poner un ejemplo, que costó 30 millones, entonces ya el equipo vale 140 y no se va a ajustar. ¿Y por qué no se va a ajustar? Porque resulta que es que los equipos no son los que en este momento subieron de precio, ¿cierto? En el ejemplo. Por eso se debe analizar de manera particular.
y de manera separada. Entonces, en este caso, el contribuyente decide no hacer un reajuste a ese equipo médico y por lo tanto lo declara por el costo fiscal del año anterior, que es el valor que declaró en la declaración de renta del periodo grabable 2020 y le suma las mejoras. ¿Sí? Ahora pasamos a ¿qué? Acciones y aportes. Miren que son muchos los bienes que pueden aplicar, es decir, todos los bienes apreciables en dinero, todos es todos, no hay excepciones. Por eso me detengo como en este nivel de detalle, porque ahí se cometen muchos errores, porque muchas veces se omiten activos y más adelante nos vamos a dar cuenta cuál es el problema de omitir un activo. ¿Sí? Acciones y aportes. Para determinar el valor patrimonial de acciones y aportes existen dos opciones de reajuste fiscal. Está el artículo 70, que es el que acabamos de ver, que es que aplicar un porcentaje. Y el artículo 73 del Estatuto Tributario. ¿Cuál opción se elige? La que más le convenga al contribuyente. ¿Sí? Opción 1 es igual que como se hace con el vehículo o el equipo, es tomar el valor que se declaró el año anterior, sumarle adquisiciones, a este caso de acciones, y aplicar el porcentaje, que es el que llamamos ahí reajuste fiscal, que sería el 1,97. Y la opción 2 es tomar el costo de adquisición, mire que ya no es el valor que declaró el año pasado, más un reajuste, sino el valor de cuando lo compró y aplicarle ¿qué? Multiplicarlo por el factor que aparece en una tabla, ¿cierto? ¿Quién nos da esa tabla? El decreto 1846, que es el mismo decreto que nos dio el 1,97, decreto que ustedes van a tener a disposición junto con estas memorias, ¿sí? Entonces, no es más que ir a ese decreto, que es de pocas páginas, y es una tabla en la cual, ¿qué es lo que hay que buscar? Lo que se busca es el año en que se adquirieron las acciones y ahí le aparece un factor, que acá lo podemos ver. Les voy a mostrar de una vez. Decreto 1846. Ustedes miran acá y buscan la tabla. Y dice acá la tabla, entonces la tabla dice acciones y aportes y en otra columna dice bienes raíces. Y entonces, si las acciones fueron del año 2006, entonces el valor de adquisición de la acción lo multiplican por 1,8 y eso les da un valor. Así lo declaran. Y con bienes raíces es lo mismo, toman el valor del bien y lo multiplican por el factor que aparece acá. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces vamos a pasar nuevamente a la diapositiva, donde ¿qué podemos observar? Las dos opciones. ¿Y cuál se elige? La que más le convenga al contribuyente. Inmuebles. Los bienes raíces se declaran por el mayor valor. Miren que ahí es otro punto muy importante en esta charla y es cómo se declara un bien inmueble. Por costumbre, las personas siempre declaraban o siempre declaran el inmueble por el avalúo catastral, que es el menor. Y mire lo que dice la norma. Se declara por el mayor valor, no por el menor. ¿Entre cuáles? Entre su costo fiscal y el avalúo catastral a diciembre 31. Y entonces, ¿cómo hallamos el costo fiscal o cómo calculamos ese costo fiscal? Entonces también existen dos opciones. La opción 1 es el costo de adquisición más las mejoras en el periodo gravable más las contribuciones por valorización en periodo gravable más el reajuste fiscal. Y la opción 2, costo de adquisición por el factor de la tabla que vamos a volver a mirar, más las mejoras desde la fecha de adquisición hasta diciembre 31 del periodo gravable, más las contribuciones por valorización desde la fecha de adquisición hasta diciembre 31 del periodo gravable. ¿Sí? Entonces decimos acá, nota, el factor de la tabla en mención varía según el año de adquisición. Ya lo vamos a mirar. ¿Mediante qué? Mediante estos ejemplos. Entonces, valor patrimonial de las acciones. Entonces, acá tenemos un ejemplo en el cual las acciones de la sociedad IPS Dar Vida fueron compradas en enero 20 de 2018 por un costo de adquisición de 80 millones de pesos. Y también se adquirieron unas acciones de Soluciones en Salud SAS
el 1 de agosto del 2021 por un costo de adquisición de 50 millones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que calcular el valor patrimonial de las acciones de estas dos empresas. Entonces, ¿cuál es el costo fiscal ajustado a diciembre 31 del 2020? O sea, el valor que declaramos en el año 2020, en el periodo grabable 2020. Entonces, para este caso de IPS de Arvida SAS fue 85.928.32. Y le aplicamos el reajuste fiscal del 1,97, que es 1.692.000. ¿Cuánto nos da esto? 87.605.000. Para el caso de soluciones en salud, la compra se hizo en el año 2021, pero cuando se trata de acciones, ese reajuste se calcula proporcional. Entonces, como se adquirió en agosto 1 del 2021, se coloca acá de manera proporcional. ¿Cuánto nos da? 410.000. Entonces, este sería el valor que podríamos presentar en la declaración de renta, 138, pero hay otra opción, ¿cierto? ¿Y cuál es la opción 2? Es tomar el costo de adquisición, para eso necesitamos mirar también la fecha de adquisición y ¿qué? Ir a buscar en la tabla. Entonces nos salimos de acá y nos vamos a la tabla. ¿Y cuál es la tabla? Esta que veíamos hace un momento. Entonces, el primero lo adquirimos cuando en el 2018, el otro en el 2021. Entonces nos vamos acá, estamos mirando acciones, miramos la tabla y buscamos el año 2018. En 2018, ¿qué nos sale? 1,09 y en 2021 no nos sale nada porque no hay que hacer un reajuste. Entonces 2018, 1,09. ¿Para qué? Para acciones. Entonces cogemos, tomamos el valor de adquisición, que fue 80 millones, lo multiplicamos por 1,09 y nos da 87.200.000. Para la otra, pues no aplica porque fue adquirida en el 2021. ¿Cuánto nos da esto? 137.200.000. ¿Cuál valor colocamos en la declaración de renta? El que más nos convenga, ¿sí? Si pensamos vender esas acciones, yo recomiendo que coloque el mayor valor. Si no la piensa vender, no es necesario ajustarlo y debería colocar el menor valor. ¿Para qué? Para que no se le incremente su patrimonio. Continuamos. Ahora bien, ¿cómo se da este ejercicio cuando es un inmueble? Entonces acá tenemos el ejemplo de 2 apartamentos. Entonces esta persona tiene 2 apartamentos, de los cuales el año anterior, o sea, el costo fiscal ajustado de diciembre 31 de 2020, lo declaró así, por estos valores. Y le aplica un reajuste fiscal del 1,97 en la opción 1, ¿cierto? En esa opción 1 le aplica este porcentaje y le da un valor de 187 y de 547. Y lo confronta contra ¿qué? Contra el avalúo catastral. Entonces digamos que el avalúo catastral de este primero es 170 y el segundo es 550. Entonces, ¿por qué valor se debe declarar? Mire, en el caso de Sepia, del ejemplo, 187 es mayor que 170. Entonces, ¿por cuál valor debe declarar Sepia? Por el mayor valor, o sea, por el costo fiscal ajustado. Y el de Finito, 547 versus 550, ese lo debe declarar por el avalúo catastral. Por eso hay que tener en cuenta que se debe hacer esos cálculos. Y en la opción 2, pues ¿qué se toma? Se toma la fecha de adquisición del bien y se busca en la tabla, que para este caso es 2,07 y 1,22. Pero también se puede sumar las adiciones, mejoras y contribuciones pagadas desde la fecha de adquisición hasta diciembre 31. ¿Y eso cuánto nos da? Pues nos da 720 millones para este caso, pues todas esas mejoras que fueron 148, entonces nos da un avalúo catastral de 720 millones contra un costo fiscal de 1.033. Entonces, ¿por cuánto valor debemos declararlo? Por 1.033. Entonces, en este ejemplo, ¿por cuál valor se debe declarar? Volvemos a lo mismo. Depende de qué, de su situación particular. Yo generalmente los bienes inmuebles siempre recomiendo que se declare
por el mayor valor me refiero al ajuste. Es decir, porque cuando hablamos de que se declara por el mayor valor es costo fiscal versus avalúo catastral. Pero hay dos opciones, ¿cierto? Donde en esta opción 2, el valor de esos bienes ascienden a 1.033 millones. En cambio, en esta opción da 737. Y cualquiera de los dos es el que usted debe elegir. Uno de los dos. ¿Sí? No es que como acá dio 1.033 y acá dio 737, debe elegir 1.033, no. Usted elige el que quiera. ¿Qué recomiendo yo para el tema de los bienes inmuebles? Es declararlo por el que le dé mayor, en este caso 1.033. ¿Por qué? Porque así usted hoy no crea que va a vender el bien, es muy susceptible de venderse. Es decir, un apartamento, usted puede decir hoy que no lo va a vender y en un año le resulta un negocio y lo vende. Entre mejor lo tenga declarado, o sea, por el valor patrimonial mayor, mejor. ¿Por qué? Porque si lo vende, en este caso, si este apartamento de finito lo declara por 668 y lo vende por 700 millones, la diferencia que van a ser 32 millones es la que va a llamar ganancia ocasional si tuvo el apartamento por más de 2 años. Y esa ganancia ocasional usted va a pagar un impuesto del 10%, que en ese ejemplo verían de 32 millones de ganancia ocasional, el impuesto sería 3.200.000. ¿Qué pasa si vende ese apartamento en 700 millones, pero lo tiene en su declaración de renta por 550 millones? La diferencia es 150 millones. Y esos 150 millones, que sería la ganancia ocasional en el mismo ejemplo, usted pagaría 15 millones de pesos de impuesto de ganancia ocasional. No tiene sentido. No tiene sentido pagar ese impuesto de ganancia ocasional cuando usted, con la norma en la mano, con todos los elementos para poderlo hacer, pudo haber declarado su bien por un mayor valor, porque lo pudo haber reajustado, amparado en el artículo 73 del Estatuto Tributario. Entonces ahí, ojo, muy importante, tengan en cuenta cuáles son las opciones de que disponen y tomen una decisión. Ahí es supremamente importante tomar una decisión. En este caso, reitero, para los bienes inmuebles, yo recomiendo siempre declararlo y ajustarlo con la opción que me dé mayor valor. Entonces ustedes dirán, sí, pero es que si yo declaro por mayor valor, se me sube el patrimonio y me toca pagar impuesto al patrimonio. Y resulta que no. Resulta que el impuesto a la riqueza, que ya no llama impuesto al patrimonio, sino impuesto a la riqueza, para el 2022 no aplica. ¿Por qué? Porque la ley 2010 de 2019 definió impuesto a la riqueza para el año 2020 y 2021, en 2022 no. ¿Por qué? Pues porque no lo incluyeron. Y algo muy extraño, que en la ley que sale el año 2021 no incluyen el impuesto a la riqueza. Lo más probable es que fue un error, una omisión, y este año, sea el presidente que llegue, lo más normal es que haga una reforma tributaria, y en esa reforma tributaria lo más normal es que incluyan el impuesto a la riqueza, ¿cierto? Pero el impuesto a la riqueza, que comenzó con un patrimonio de líquido de 1.000 millones, pues resulta que ahora estaba en 5.000 millones. Entonces, pues son situaciones particulares. Si su patrimonio no es de 3.000, 4.000 ni 5.000 millones, digamos que no se deben preocupar tanto por eso. Y es mejor preocuparse por una ganancia ocasional que se le pueda presentar y por un impuesto de ganancia ocasional que se le pueda presentar. ¿Sí? Porque el impuesto a la riqueza, de revivirlo, pues no lo reviven pues con valores inferiores a 5.000 millones. No sería lo normal. Entonces continuamos y pasamos a las deudas. Es decir, en todo ese capítulo de patrimonio tenemos el patrimonio bruto, que es lo que conocemos como el activo, que son todos nuestros bienes apreciables en dinero, ¿cierto? Y tenemos unas deudas, que no lo podemos restar, ¿cierto? Y ese patrimonio bruto menos las deudas nos da algo que se llama el patrimonio líquido,
que en contabilidad uno le enseñan que es el activo menos el pasivo igual al patrimonio, pero fiscalmente tiene estos otros nombres. Entonces, para poderme restar estas deudas, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debo registrar? Entonces dice, se registra el valor total de los saldos pendientes de pago a diciembre 31 del periodo fiscal, tales como obligaciones financieras, cuentas por pagar, arrendamientos por pagar, otros pasivos financieros, impuestos, gravámenes y tasas por pagar, pasivos por beneficios a los empleados, pasivos por ingresos diferidos y otros pasivos u obligaciones diferentes a las anteriores. Los contribuyentes que no estén obligados a llevar contabilidad solo podrán solicitar pasivos respaldados por documentos de fecha cierta. Es decir, acá hay que tener en cuenta que si me voy a restar un pasivo, es decir, voy a registrar una deuda en mi declaración de renta, debo tener un soporte, ¿sí? Y un soporte es, si debo un dinero, debo tener, si le debo un dinero a una persona natural, debo tener mínimo una letra. En la letra diligenciada, ¿sí? Entonces ese documento es un documento de fecha cierta, pero no debo colocar, no, es que yo le debo 10 millones a este, 50 millones a este, así de palabra. Eso no se puede incluir en la declaración de renta. Más adelante vamos a mirar en las medidas de evasión por qué eso no se puede hacer, ¿sí? Porque eso es sancionable. Entonces, las deudas deben tener respaldo, deben tener soporte, ¿sí? Y debe ser soportado por un documento de fecha cierta. Entonces, repito, ese patrimonio bruto menos las deudas nos da el patrimonio líquido, ¿cierto? Y después, ¿qué sigue? Pues sigue lo que tenemos que declarar como ingresos, costos y deducciones. Entonces, para entrar a declarar esos ingresos, costos y deducciones, debemos tener claro lo siguiente. Recordemos que acá estamos mirando personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ¿cierto? Entonces, para este tipo de personas, ¿cuándo se entiende realizable ingreso? Dice, cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga legalmente a un pago, ¿sí? Porque muchos de estas personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad, pues no facturan, ¿cierto? No facturan. ¿Pero qué? Pero les prestan, ustedes prestan el servicio y les pagan, les entra el dinero al banco. Entonces, cuando le entra el dinero al banco, ahí se entiende realizable ingreso, ¿sí? Hay unas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones son ingresos por concepto de dividendos o participaciones. ¿Cuándo se entiende realizable el ingreso ahí? Cuando sean abonados en cuenta en calidad de exigibles. Otra excepción, en transferencia de utilidades de establecimientos permanentes o sucursales en Colombia de personas naturales no residentes o sociedades extranjeras. ¿Cuándo se entiende realizado? Cuando se realiza al momento de la transferencia de las utilidades. Y la otra excepción es en el ingreso proveniente de enajenación de inmuebles. ¿Cuándo se entiende realizar el ingreso? Cuando yo vendo un inmueble. ¿Cuándo me lo pagan? No. En la fecha de la escritura pública correspondiente. Se da mucho que en diciembre se venden bienes y los pagan en enero. O lo venden en diciembre, le pagan el dinero en diciembre y hacen la escritura en enero. ¿Cuándo debo declararlo? Pues resulta que se entiende realizar el ingreso cuando se escritura. Listo. Pero en ese caso, si ustedes ya saben esto, ¿qué van a optar? ¿Optar por qué? Porque en el mismo año se haga la escritura y el pago. O por lo menos, si es que vendieron el inmueble y dan un tiempo para que se los paguen, es decir, dan un crédito, sepan que en el año en que vendieron el inmueble, pero que hicieron la escritura pública, es que ustedes lo van a declarar. Entonces, si lo venden en diciembre, hacen la escritura en diciembre, pero no, te voy a dar 6 meses para que me lo pagues. Pues, si lo vendiste en diciembre del 2021,
sepa que en este año que tiene que hacer la declaración de renta del 2021, debe declarar ese bien, así se lo hayan pagado en el año 2022. Listo. Continuamos. ¿Cuándo se entienden realizados los costos y deducciones? Cuando se paguen efectivamente en dinero o en especie. Porque acá estamos hablando ingresos, o sea, lo que yo me gano. Y costos y deducciones, lo que a mí me cuesta generar ese ingreso. Entonces, ¿cuándo yo me puedo restar ese costo y o deducción? Cuando tenga causalidad con la renta, ¿cierto? Pero además de eso, cuando se paguen efectivamente en dinero en especie. Es decir, que si llega el 31 de diciembre y yo tuve unos costos, es decir, a mí me los facturaron, pero yo no los he pagado y no que los pagué en enero, yo no los puedo restar. Yo los puedo restar cuando estén pagos. Entonces, lo mismo. De ahí la importancia de que todo se haga a diciembre 31. Entonces dice, cuando se paguen efectivamente en dinero en especie o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago. Los costos deben imputarse al ingreso que correspondan. Por ello, los costos afectan el ejercicio gravable en el cual se vendan o enajenen los bienes a los cuales corresponden. Pero recuerden, para poderlo hacer, debe estar pago. Les he venido mencionando por qué es importante declarar los activos en el patrimonio bruto, ¿sí? Y por qué es importante cuando se declaran las deudas tener soportes. ¿Por qué? Porque existen medidas para combatir la evasión, en los cuales si se da una omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes, eso tiene unas sanciones, ¿sí? Que si están entre 5.000 y 7.250 salarios mínimos, y acá en pesos de 5.000 millones a 7.250 millones, da meses de prisión, que puede ir una condena penal desde 48 hasta 108 meses de prisión. ¿Sí? Si es de 7.250 a 8.500 salarios mínimos, incrementa una tercera parte que esa acción penal. Y si es de más de 8.500 millones, o sea, mayor a 8.500 salarios mínimos, se incrementa la mitad de cuál? De esta, que es de 48 a 108. Ahí ni siquiera estamos hablando de la sanción. Estamos hablando de que eso da cárcel, lo cual es mucho más grave. Obviamente estamos hablando de valores muy grandes, pero ojo, que eso no aplica solo para las personas naturales, también aplica para ¿qué? Para el representante legal de las personas jurídicas. Y estos valores, aunque en activos y pasivos pueden ser muy grandes, cuando pasamos a omisión de ingresos, inclusión de costos y gastos, uso de retenciones o anticipos inexistentes de las declaraciones, ya son valores más manejables. 250 millones. Si hay una omisión de ingresos o si incluimos un costo-gasto entre 250 millones y 2.500 millones, nos pueden condenar a entre 36 y 60 meses de prisión. Y se incrementa una tercera parte de esa pena si la omisión es de 2.500 a 8.500 millones. Y si es de mayor de 8.500 millones, se incrementa la mitad. Entonces, por eso es importante tener soportes de nuestras declaraciones. ¿Listo? ¿Cuándo se extingue la acción penal? Cuando pague, cuando el contribuyente pague. ¿Qué es lo que tiene que pagar? Tiene que pagar las sanciones que se acarreen, los intereses y las multas. ¿Sí? Entonces, cuando tenga todo al día, se extingue la pena. Por eso, la importancia de esto. Hay más medidas para combatir la evasión en materia tributaria. Y está, utilidad en venta de bienes y prestación de servicios. Dice, el precio de venta de un activo o el precio de prestación de un servicio no puede diferir en más de un 15% del valor comercial de activos o servicios similares. Las ventas de acciones que no coticen en bolsa, cuando se enajenen acciones que no coticen en bolsa, el precio de enajenación no puede ser inferior al valor intrínseco incrementado en un 30%. Eso se lo dan en un certificado. El valor intrínseco, hay una manera de calcularlo, pero ustedes no tienen que hacer esos cálculos. Ustedes pueden solicitar el certificado a la empresa a la cual ustedes tienen las acciones y les van a dar el valor. Ese valor intrínseco
es la base para ustedes acá. Dice incrementado en un 30%. En el caso, digamos, de una clínica de Medellín, cuando compraron a los accionistas, ese valor por el cual le pagaron cada acción era muy superior al 30% del valor intrínseco. Por lo tanto, eso no, para nadie hubo ningún problema pues acá en omisión. Pero si fuera al revés, tendrían un inconveniente. De ahí que es importante por lo menos conocer que existe esta norma. Y en la venta de bienes inmuebles, cuando hablamos de que estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a declarar por el menor valor, que generalmente era el avalúo catastral, pues acá también que se da una costumbre y es de registrar en notaría por un valor inferior al que realmente se hace el negocio. Entonces, ¿qué pasa acá? Todavía continúa vigente en la norma que solo se acepta como precio de venta el mayor valor entre el costo, el avalúo catastral, el autoavalúo o el valor comercial. Y si existen listas de precios, base de datos similares, debe tomarse como precio de venta. Asimismo, hacen parte del precio de venta todas las sumas pagadas por su adquisición, así se facturen por separado. Y dice, en la escritura pública, las partes intervinientes deben juramentar que el precio incluido corresponde al valor comercial de la operación, so pena de que todos los impuestos y gastos asociados, pues ya renta, ganancia ocasional, registro y gastos notariales, sean liquidados sobre un valor equivalente a 4 veces el incluido en la escritura. No puede tomarse como costo de los bienes raíces las sumas que no hayan sido canalizadas a través del sistema financiero. Y ahí entra otro punto y es el tema de la bancarización. ¿Listo? Que es la diapositiva que sigue. Entonces acá me detengo en el tema de la venta de los bienes inmuebles, importantísimo. ¿Por qué? Porque ya colocaron a los notarios a ser garantes de esto. Por eso, en las notarías les piden juramentar que están vendiendo, que el valor que están escriturando es igual al valor de la venta. ¿Sí? Y los notarios deben reportar todo esto. Ellos reportan a la DIAN también en medios magnéticos. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes hacen el valor de la escritura por un valor inferior al valor de la venta, que por ahorrarse, no sé, unos gastos notariales o por ahorrarse el que vende va a ahorrarse el 1% de la retención en la fuente y entonces el que compra, porque esto es un gana-gana, el que compra es porque el impuesto predial le va a llegar más barato, pues sepa que cada vez la DIAN tiene más herramientas para darse cuenta. ¿Sí? Entonces la invitación es a que por el valor que se venda sea el valor que se escriture. Porque muchas veces se escritura por un menor valor, pero ¿qué pasa? Le transfieren el valor de la compra. Es decir, el que compra llega y le transfiere el valor completo del valor. Les transfiere el valor de la transacción. Entonces, compró un apartamento en 800 millones, lo escrituraron por 500, pero le entra, al que vendió, le entran 800 millones al banco. ¿Cómo explica usted eso? No tiene pues como forma uno de entrar a dirimir esa situación ante la DIAN, ante un requerimiento. Entonces, acá importante en el último párrafo, cuando dice no puede tomarse como costo de los bienes raíces las sumas que no hayan sido canalizadas a través del sistema financiero. ¿Por qué? Porque cada vez se están colocando más restricciones para el manejo efectivo. ¿Para qué? Pues para podernos tener en la mira. Porque ¿hacia dónde vamos? En la reforma del año anterior entró un artículo que está vigente, simplemente que todavía no lo han reglamentado. Y es que la DIAN nos va a facturar el impuesto de renta. ¿Cómo así? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a que nos va a llegar, es una factura de impuesto de renta. Y si eso dice el artículo en la ley. Y dice, y si usted no está de acuerdo, primero, ¿a dónde le va a llegar esa declaración? Esa declaración le va a llegar al correo electrónico. Esa declaración no.
esa factura de impuesto de renta. Le va a llegar al correo electrónico. ¿Cuál correo electrónico? El que tenga inscrito en el RUT. De ahí la importancia, asegúrense de que en el RUT ustedes lo tengan actualizado y tengan un correo electrónico que ustedes revisen constantemente, porque todas las notificaciones de la DIAN les van a llegar a ese correo. Y si ustedes no se enteraron, no importa, porque igual los plazos comienzan a partir de que de la DIAN sale el correo. Entonces, ¿hacia qué va la DIAN? Pues hacia qué va la norma, hacia dónde apunta el gobierno, hacia tener el control de todas nuestras transacciones, ¿sí? Y por eso en la ley ya incluyo el artículo donde dice que podrán facturar el impuesto de renta y si el contribuyente no está de acuerdo con esa factura que le llegó, tiene 2 meses para elaborar la declaración de renta y presentarla con pago. Eso sí, ese valor que pague y ese valor que declare no puede ser inferior al que le llegó en la factura de la DIAN. ¿Y de dónde va a sacar los datos la DIAN? Pues de los medios magnéticos, de todo el reporte que se presente. Y entonces, como hay unas cosas que se quedan por fuera, que es que lo que manejamos en efectivo, entonces llegó la bancarización. Y dice que deducción de pagos en efectivo. Dice, el Estado colombiano limita el reconocimiento fiscal de los pagos que el contribuyente realice en efectivo como medida antievasión. Realizar los pagos a través del sistema financiero le permite al Estado hacer un registro, control y seguimiento de los pagos que realicen en favor de cualquier persona y empresa, conociendo en detalle los ingresos que recibe cualquier contribuyente, que aunado a la información que se reporta en medios magnéticos, puede tener una radiografía de lo que gana cada ciudadano y empresa, pudiendo así detectar omisión de ingresos y qué contribuyentes que no hayan declarado renta están obligados. Hacia eso vamos. ¿Cuáles son los medios de pago aceptados fiscalmente? Entonces está en el artículo 771-5 del Estatuto Tributario y está depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Esos son los medios de pago aceptados fiscalmente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pasa que para que sea deducible, dice, pagos en efectivo deducibles a partir del periodo grabable 2021, 40% de lo pagado, que en todo caso no podrá superar 40.000 VTs, que para el periodo grabable 2021 es 1.452.320 millones y para el periodo grabable 2022 es 1.520.160.000. ¿Cuánto es el máximo que me puedo deducir? Entonces dice, usted se puede deducir máximo el 40% de lo pagado, ¿sí? Que del 40% de lo pagado con cualquier medio, el 40% es lo máximo en efectivo, ¿sí? Pero no puede superar el 35% de los costos y deducciones totales. Y tampoco puede superar que el pago que se le realice en efectivo anualmente a cada tercero o beneficiario pase de 3.800.000. ¿Cómo así? Pues a ese nivel llegamos. Como todo se le reporta a la DIAN, ellos saben a quién le pagamos y si le pagamos en efectivo, ¿sí? Obviamente entre personas naturales pues es un poco más difícil llegar a eso, pero cada vez nos van metiendo en el tema de la bancarización. Entonces dice pagos en efectivo por rentas no laborales, porque dice acá, exceptuando los pagos por rentas no laborales. Ese de los 3.800.000, que es el máximo que le puedo pagar a un tercero por año, hay un exceptuando, ¿sí? O hay una excepción en los pagos de rentas no laborales. ¿Cuál es la excepción? Que lo bajan a 3.630.800 para el periodo grabable 2021 y a 3.800.400 para el periodo grabable 2022. Dice, los pagos en efectivo por rentas no laborales que anualmente
se hagan por cada tercero o beneficiario lleguen hasta la suma de 100 VTs. O sea, esos valores que menciono ahí. Entonces, ojo con el tema del movimiento del efectivo, ¿sí? Ahora ya tenemos hasta inconveniente de pagar en efectivo. ¿Por qué? Porque no sería deducible en renta. Entonces, vamos a explicarlo mediante un ejemplo. Entonces, acá, ¿qué tenemos? En el ejemplo tenemos, vamos a validar que el valor pagado en efectivo no exceda el 40% de lo pagado en total y no supere 40.000 VT en 2021, que fue 1.400 millones, lo que nos dice la norma. También debemos validar que el valor pagado en efectivo no exceda el 35% de los costos de deducciones totales en 2021. Entonces, acá tenemos un ejemplo en el cual una persona pagó en efectivo y demás medios de pago en 2021 120 millones de pesos. Y resulta que de esos 120 millones pagó 60 millones en efectivo. Y todos esos 120 millones los coloca en su declaración de renta como costos de deducciones totales. ¿Por qué razón? Pues porque resulta que todos los pagos que hizo fueron pagos para obtener algún bien, producto o servicio, ¿sí? Que transformó y le sirvió para generar su ingreso, ¿cierto? O sea, todo lo necesitó para generar su ingreso, es decir, que todo tiene causalidad con la renta. Entonces, esta persona dice, yo me lo voy a restar todo porque realmente lo necesité para generar mi ingreso. Y todo lo pagué, entonces me lo voy a restar. Pues resulta que no se lo puede restar todo. ¿Cuánto es el valor que se puede restar? En efectivo, porque lo que fue a través del sistema financiero se lo puede restar. Siempre y cuando tenga causalidad con la renta y cumpla pues otro montón de requisitos que vamos a ir mirando a través de la charla. Pero en este momento estamos hablando del pago en efectivo, entonces acá ¿qué hay que mirar? Hay que validar estos dos puntos. Entonces dice, límite de pagos realizados en efectivo, máximo 40% de pagos totales. Entonces si pagó 120 millones en total, el 40% de 120 millones es 48 millones. Entonces ya de entrada vemos que pagó 60 en efectivo, pero lo máximo que se puede restar de pagos en efectivo es 48 millones. ¿Sí? Pero tenemos que hacer la validación del segundo punto, y es que no puede exceder el 35% de los costos y deducciones. Y el costo y deducción son 120 millones en este ejemplo. ¿Y cuánto es el 35%? 42 millones. Entonces, ¿cuánto se puede restar de los pagos en efectivo? El menor de todos estos, o sea, 42 millones. En este caso, se podría restar 120 menos la diferencia que hay entre 60 y 42. Explicado de otra manera, de esos 60 millones que pagó en efectivo, solo se puede restar 42 y los otros 60 que pagó a través del sistema financiero, sí se los puede restar. Listo, entonces serían 60 y 42, 102. 18 millones, que es la diferencia entre 60 y 42, no se los puede restar. Y es lo que mostramos acá. Pago en efectivo 60 millones, límite del 40 de los pagos totales 48, límite 35 de costo de deducciones 42, pago en efectivo no deducible 18 millones. Entonces dice, en este caso el valor a deducir de pagos en efectivo es de 42 millones porque se toma el menor valor entre el pago en efectivo y los límites de ley. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Para qué? Para el periodo grabable 2022. Es decir, porque una cosa es cuando vamos a analizar el año pasado, ya no podemos hacer nada, es simplemente analizarlo, pero en el año 2022 todavía podemos hacer cosas para la declaración que vayamos a presentar el próximo año. Entonces, ¿qué tenemos que validar? Exactamente lo mismo. Entonces, en este ejemplo, esta persona realiza en efectivo y demás pagos por 200 millones, ¿sí? O sea, pagos por 200 millones. ¿Cuántos son los costos de deducciones totales? Resulta que de esos 200 millones, voy a dar un ejemplo, todo no es deducible de renta, digamos los paseos no son deducibles de renta. Entonces digamos que dentro de esos 200 millones, pues está el tema de un paseo de 20 millones, eso no es deducible. Entonces,
en su declaración, porque está haciendo una proyección fiscal, tiene que van a ser 180 millones sus gastos. Ni siquiera, piense que ni siquiera se han dado esos gastos, es que los tiene proyectados. ¿Cuánto es el máximo que puede pagar en efectivo para que se los pueda deducir? Entonces, en este caso, ¿cuáles serían? Sería 40% de los pagos totales. ¿Cuántos fueron los pagos totales? 200 millones. Los que tiene proyectados, pensando que todavía no los ha gastado. Entonces, en este caso, el 40% serían 80 millones. Y el 35% de costo de deducciones. Si está pensando que esos costos de deducciones van a ser 180 millones, el 35 son 63 millones. ¿Cuánto es el valor que se podría deducir de pagos en efectivo? ¿Cuánto es el monto máximo que puede pagar en efectivo? En este ejemplo, 63 millones. ¿Sí? Entonces, si en este momento solo ha pagado 40, ya sabe que hasta 23 millones más podría pagar. Lo demás no le conviene pagarlo en efectivo. ¿Por qué razón? Porque no sería deducible en renta. Esa es una manera de anticiparse a lo que puede pasar en la declaración que se realice el próximo año, que es del periodo grabable 2022, de que de pronto no se pueda deducir algo. Entonces acá es anticiparnos a eso, que realmente eso es lo más importante, anticiparnos, porque ya lo que fue el año pasado, lo único que tenemos que hacer es presentar la declaración, pero es importante hacer la proyección para el próximo año. ¿Dónde qué les puedo decir? De una vez les digo, la declaración del año 2022 se va a hacer, que se va a hacer en el año 2023, es muy similar a la que hagamos este año, a la que hicimos el año pasado. ¿Por qué razón? Porque la ley del año 2021 que entró en vigencia en el año 2022 no abordó muchos temas de renta a personas naturales, ¿sí? Solamente toca uno o dos temas que los vamos a ir mirando cada vez que lleguemos al punto donde nos debamos detener, donde uno de esos es que subió el porcentaje de las empresas, la tarifa general, más bien de las personas jurídicas del 31, que está el periodo grabable 2021, al 35%. Entonces eso va a afectar ¿quiénes? A los dividendos, pero eso lo vamos a ver cuando veamos dividendos. Ese es un ejemplo de lo que va a afectar, pero no son en todos los temas. Entonces la declaración de renta que hagamos el próximo año va a ser similar a esta. Entonces, partiendo de cómo sea la declaración de renta de este año, nos podemos anticipar a cómo va a ser el impuesto para el año siguiente. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta este tema de la deducibilidad de pagos en efectivo. Y ya entraríamos al todo el tema del sistema cedular. Entonces ya vimos todo el tema de patrimonios, patrimonio bruto, deudas, patrimonio líquido. Hablamos de cómo se pueden declarar, cuándo se encuentra realizado un ingreso, un costo, un gasto. Y ahora bien, entramos en materia de la depuración del ingreso para saber cuánto es el impuesto que tenemos que pagar. Entonces resulta que para las personas naturales residentes tenemos el sistema cedular. En ese sistema cedular tenemos la cédula general, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos, ¿sí? Y dentro de la cédula general hay unas secciones que rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Para el caso de la cédula de pensiones, están las rentas de pensión y para la cédula de dividendos están las rentas de dividendos y participaciones. Entonces, vamos a comenzar a desglosar el tema de cédula general. Entonces, en cédula general, ¿qué tenemos? Rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Entonces, miremos dentro de rentas de trabajo que tenemos. Entonces, ¿cuáles son los ingresos que ubicamos en las rentas de trabajo? Los ingresos por conceptos de salarios, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, indemnización por despido injustificado, bonificaciones y demás conceptos laborales, emolumentos eclesiásticos, honorarios, comisiones, compensaciones y servicios personales. ¿Qué debemos incluir en rentas de capital? Intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de propiedad intelectual. ¿Y qué debemos incluir en rentas no laborales?
todos los ingresos que no se clasifiquen expresamente en ninguna de las demás cédulas. Ejemplo, los comerciantes. Toda esa venta de inventarios, ¿dónde va? En rentas no laborales. Ya no hay discusión de dónde van los honorarios en rentas de trabajo. Ya es fácil, ¿sí? Ya si vendemos un bien inmueble o un vehículo que obtuvimos por menos de 2 años, ¿dónde va? En rentas no laborales. ¿Por qué? Porque no está expreso ni en rentas de trabajo ni en rentas de capital. Entonces, si lo tuve por menos de 2 años, va en rentas no laborales. Y si lo tuve por más de 2 años, es una ganancia ocasional. Entonces, no va acá, va en ganancias ocasionales. Entonces, acá todavía no entra el tema de ganancias ocasionales. Acá es la cédula general. Entonces, en el sistema cedular de tributación, repito, hay 3 cédulas. Una que es la general, otra que es la de pensiones y otra que es la de dividendos. Aparte hay otro impuesto que está dentro de la declaración de renta, que es ganancias ocasionales. Entonces acá, primero vamos a hablar cédula general, entonces rentas de trabajo, los ingresos que mencionamos acá. Entonces vamos a detallar. Ya sabemos cuáles son los ingresos que van en las rentas de trabajo, pero dicho de una manera muy sencilla, ¿qué es lo que me puedo restar? Es decir, ¿cómo depuro la renta? ¿Qué me puedo restar? ¿Cuáles son los límites? Es lo que vamos a ver a continuación. Iniciando por rentas de trabajo, seguidos de rentas de capital, después rentas no laborales. Y empezamos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una imagen del formulario 210 de la parte de cédula general. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que hay unas rentas que dice rentas de trabajo, otras que llaman rentas por honorarios y compensación de servicios personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas exentas del numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Ya vamos a explicar qué es eso. Vemos unas rentas de capital y vemos unas rentas no laborales, ¿sí? Entonces vamos a explicar cada una de estas columnas, comenzando por rentas de trabajo. ¿Y qué es importante mirar? Que esto que aparece en el formulario marcado de manera oscura, esas celdas, lo que quiere decir es que no aplica para esa renta. Es decir, ejemplo, en rentas de trabajo, devoluciones, rebajas y descuentos no aplica. Costos y deducciones procedentes no aplica. Listo. Entonces, vamos a... Y acá dice pérdida del ejercicio, pérdida líquida del ejercicio en rentas de trabajo. No aplica. Es decir, un asalariado no puede tener pérdida, fiscalmente hablando. Entonces, vamos a explicar rentas de trabajo. Entonces, ¿qué me puedo restar en unas rentas de trabajo? Importante mencionar acá, me devuelvo un poco. Si usted es una persona natural que tiene diversos ingresos, cada ingreso, dependiendo de la naturaleza, va en cada casillita. Es decir, si usted recibe salarios y recibe un ingreso por un arrendamiento de un bien inmueble, usted alquiló un apartamento, entonces cuando usted reciba el ingreso por arrendamiento, ese va en rentas de capital y el ingreso por salario va en rentas de trabajo. No es que todo va en una, no. Es en las que aplique. Y si esa misma persona vendió un carro que tuvo por un año, ese ingreso del carro, de la venta, va en rentas no laborales. Entonces mire que para ese ejemplo entrarían 3. ¿Listo? Entonces, ahora sí, rentas de trabajo. ¿Qué me puedo restar? Entonces me puedo restar algo que se llaman ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Y cuáles son? Les digo y les insisto, lo que se puede restar es lo que aparece en estas diapositivas, nada más. Esto está tomado fielmente del Estatuto Tributario, nada más, o sea, todo lo demás que se quiera restar y no esté acá, no se lo puede restar, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente porque la norma lo que busca es que paguemos impuestos. Entonces, cuando dije que un asalariado no puede tener pérdida, fiscalmente no puede tener pérdida, sin importar de que su ingreso le alcance para vivir. Esos son 2 cosas diferentes, ¿cierto? Son 2 cosas diferentes. Para este caso,
para este caso, un asalariado, o sea, unas rentas de trabajo no pueden tener pérdida. Entonces, ¿qué me puedo restar? Como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondos de solidaridad pensional. El aporte voluntario que haga el régimen de ahorro individual con solidaridad sin exceder del 25% del ingreso laboral. Es decir, que si obtuve en el año un ingreso laboral de 100 millones de pesos, lo máximo que yo puedo destinar para restarme en la declaración, ¿sí? Es el 25% de esos 100 millones, que serían 25 millones. Y ese valor tampoco podría exceder de 90 millones 770 mil. Porque ¿qué pasó? Pasó hace un par de años que no colocaron ese 25%. Entonces, hubo personas que no necesitaban, digamos que tenían solvencia económica, no necesitaban el dinero de ese año, tenerlo líquido, y que hicieron todo su ingreso, lo llevaron a aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad. Y entonces, digamos que fueron 100 millones, menos 100 millones, cero, de ahí para abajo, cero, 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 impuestos, cero. Entonces el gobierno se dio cuenta y subsanó eso y le colocó un límite del 25%. ¿Qué más me puedo restar como ingreso no constitutivo? Aportes obligatorios a salud, apoyos económicos para financiar programas educativos financiados con recursos públicos, ¿sí? Cuando sean en una relación laboral, y pagos del patrono a terceras personas por alimentación del trabajador o su familia o por compra de vales para compra de alimentos, siempre y cuando el salario mensual del trabajador no exceda de 310 VTs, que son 11.255.000 pesos, y que el pago mensual a terceros por alimentación no exceda de 41 VT, que es 1.488.000. ¿Qué es esto? Los famosos bonos Big Pass o cheques Sodexo o vales Sodexo, por poner un ejemplo, ¿cierto? Si la persona tiene un salario inferior a 11.255.000, aplica. ¿Y qué aplica? Que si dentro de su ingreso mensual le pagan hasta 1.488.000 con bonos, eso no, sobre eso no va a pagar impuestos, eso se lo puede restar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que declararlo en el ingreso y restárselo como ingreso no constitutivo. Si la persona devenga menos de 11.255.480, pero le pagan más de 1.488.000 en bonos, lo máximo que se puede restar como ingreso no constitutivo es 1.488.000. Y si la persona tiene un ingreso por salario, o sea, si el salario mensual es mayor de 11.255.000, eso que le paga en bonos no se lo puede restar, ¿sí? Eso no se lo puede restar como ingreso no constitutivo, es decir, que no tiene ese beneficio, sino que sobre todo el valor que le paguen en bonos tendría que pagar impuestos, pues es decir, no se lo puede restar. Eso en cuanto a ingresos no constitutivos, pero como es las 7:57, tengo entendido que debemos hacer un corte antes de las 8 de la noche, entonces yo recomiendo que suspendamos acá y en la próxima sesión, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que vamos a responder todas las preguntas que ustedes hayan realizado durante toda esta charla. A mí me las van a hacer llegar por correo electrónico. La doctora Paola Arango, ella me va a enviar esas preguntas, y en la próxima charla, que será el próximo miércoles 15 de junio, los primeros minutos, yo voy a hacer una introducción, voy a responder todas las preguntas, ¿sí? Y vamos a continuar. ¿Desde dónde? Desde donde terminamos, ¿cierto? Que es en la cédula general. Vamos a iniciar en rentas de trabajo y vamos a avanzar en esa próxima sesión. Vamos a hacer toda la depuración del sistema cedular de tributación. Entonces, te doy la palabra, Paola. Alexander, no, muchas gracias por la charla. Esperamos que haya sido del agrado e interés para todos nuestros asociados. Es un tema realmente interesante para todos, un poquito extenso, pero sí realmente muy interesante para todos. Es muy extenso, pero es muy importante, y cada vez se vuelve más importante conocer acerca de esto, porque como yo digo en todos los escenarios, recordemos que el impuesto de renta de la persona natural es del contribuyente.
Es decir, ustedes pueden delegar en cualquier persona que les haga la tarea operativa, ¿cierto? Pero quien firma la declaración es cada uno de ustedes. Por eso es importante conocer todo lo que trae una declaración de renta. ¿Para qué? Para que sean conscientes de todos los movimientos que se deben hacer. Y además, conociendo todo esto, poder hacer una proyección para los años futuros. ¿Para qué? Para que por lo menos el impuesto que paguen no sea de más, sino que sea el impuesto justo. Muchas gracias, hasta el próximo miércoles.